Hola hermanos, extiendo un cordial saludo desde el patio de mi casa hacia sus hogares. Se me ha pedido a través de la presidencia de la rama que pronuncie un mensaje con esta nueva formalidad y usando la tecnología para poder llegar a todos los hogares. Se me ha asignado un discurso, un mensaje relacionado con un discurso pronunciado por el elder Howard W. Hunter en abril de 1991 durante esa conferencia. En esa ocasión, él nos habló de la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días hace casi ya 200 años, un día 6 de abril de 1830. Un grupo de hombres y mujeres que actuaban en obediencia a un mandamiento de Dios se reunieron en la casa del señor Peter Whitmer para organizar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La misma que hoy en día también se sigue reuniendo en conferencia y cada domingo en cada una de las capillas alrededor de todo el mundo. Aquel día, un total de 6 hombres formaron el total de miembros de la Iglesia. Ninguno de ellos afirmó ser alguna erudito en cuanto a alguna materia puntual o que tuviera algún conocimiento sobresaliente o de liderazgo especial. Eran gente honorable, gente común y ciudadanos respetables. Sin embargo, lo que hicieron se cuenta entre los acontecimientos más importantes en el meridiano de los tiempos, jamás ocurridos desde la muerte de Jesucristo y sus apóstoles. Estos hombres humildes y comunes se reunieron porque uno de ellos, José Smith, un hombre muy joven, había expuesto algo extraordinario. Les declaró a ellos y a todos que deseara escuchar que había recibido repetidas y significativas comunicaciones celestiales. Él, en realidad, había visto y tenido una visión real de Dios el Padre y de su Hijo amado Jesucristo. Como resultado de esas experiencias reveladoras, José Smith había publicado el Libro de Mormón, un registro de los tratos entre Cristo y los habitantes de la antigua América. Más aún, el Señor le había mandado a este joven, que a la fecha solo contaba con 24 años de edad, restablecer su iglesia en la tierra, tal cual existió en tiempos del Nuevo Testamento, y que, en su pureza restaurada, debería tener el mismo nombre que su piedra angular, la cabeza eterna, el Señor Jesucristo mismo. Al referente, durante la sesión del día sábado, 4 de abril del 2020, del presente año, ¿cierto?, en la conferencia recién pasada, el presidente Russell M. Nelson nos recordó algo, algo destacado. Él dijo, comillas, es importante recordar que si bien veneramos a José Smith como un profeta de Dios, esta no es su iglesia, ni la iglesia de Mormón, esta es la iglesia de Jesucristo. Cuando los hombres escucharon al joven José Smith afirmar haber visto a Dios, se burlaron de él y se alejaron de la misma forma que en la era cristiana, hombres sabios y capaces se alejaron de un hombre singular que ministraba entre ellos. Sin embargo, queda claro que para Pablo en aquella experiencia fue el único hombre de esa gran ciudad de erudición que sabía que una persona puede traspasar los portales de la muerte y vivir. Fue el único hombre en Atenas que pudo en forma clara ver la diferencia entre la formalidad de la idolatría y la sincera adoración de un Dios viviente. Los atenienses le llamaron a Pablo palabrero, predicador de nuevos dioses. Las escrituras nos dicen, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo represento.
y anuncio. Tal como sucedió con Pablo, muchos despreciaron a José Smith, se burlaron de sus enseñanzas y revelaciones. Otros lo amaron y se sintieron tal vez como William Richard cuando le expresó al profeta José Smith: hermano José, usted no me pidió que lo acompañara a cruzar, ni me pidió que viniera a Carthage, ni me pidió que viniera a la cárcel con usted. ¿Y piensa que lo abandonaría en un momento como este? Le diré lo que voy a hacer. Si le condenan a la horca por traición, pediré que me ahorquen en su lugar y a usted le dejen libre. Esto es como un recuerdo de aquellos que le amaron al Señor cuando caminó como hombre a las orillas de Galilea, aun cuando Jesús fue perseguido, apedreado, condenado y finalmente crucificado. Algunos de sus discípulos sintieron como Tomás, cuando dijo: vamos también nosotros para que muramos con él. José Smith no fue un hombre, solo un gran hombre, sino también fue un siervo inspirado del Señor, un profeta de Dios. Su grandeza consiste en una cosa: la veracidad de su declaración, de haber visto al Padre y al Hijo y de haber respondido a la realidad de esa revelación divina. Parte de la revelación divina fue la instrucción que recibió de restablecer la verdad y la iglesia viviente, la que fue restaurada en nuestra época tal como existió en el ministerio mortal del propio Jesucristo. El profeta José Smith dijo que la iglesia de Jesucristo se organizó de acuerdo con los mandamientos y revelaciones dadas por él a nosotros en los últimos días. Por primera vez en 1800 años, Dios se había revelado como un ser personal. Más aún, el Padre y el Hijo demostraron la verdad innegable de que son personajes separados, distintos. En verdad, la relación que existe entre el Padre y el Hijo verificó mediante la forma en que el Padre se presentó ante el joven profeta, cuando dijo, comillas, este es mi Hijo amado, escuchadlo, cierre comillas. Aquellos que se bautizaron en la iglesia el día 6 de abril de 1830 creyeron en la existencia de un Dios personal, creyeron que la existencia del Padre y la del Hijo constituyen el fundamento eterno sobre el cual está fundada esta iglesia. Una vez que aceptamos a Cristo como un ser divino, es fácil concebir a su Padre como un ser tan personal como Él. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. La fe en la existencia de un Dios personal, divino, real y viviente fue el primer elemento que ayudó a perpetuar la iglesia en los primeros días. Y el fundamento eterno en el cual se edifica la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El día 6 de abril de 1830 se organizó oficialmente la iglesia con 6 miembros. En esa ocasión, el hecho fue totalmente desconocido para el mundo y se llegaría solo a conocer a través de la verdad de los principios que se enseñaron, estos que armonizaban con la verdad eterna proveniente de Dios, el autor de toda verdad. Solo así, mediante esa veracidad, llegaría a ser una obra maravillosa y un prodigio. De ese humilde comienzo existen hoy en día alrededor de 16 millones de miembros de la Iglesia alrededor del mundo. Y el progreso maravilloso de las comunicaciones, de los medios de transporte, ha hecho posible la promulgación de estas verdades del Evangelio restaurado a los hijos en casi todas las partes del mundo. No tan solo han podido escuchar, sino que en millones de casos se han comprometido a cumplir los principios salvadores del Evangelio de verdad. Al igual que compartió el presidente Hunter en aquella oportunidad, nosotros, como miembros de su iglesia, somos representantes ante todo el mundo de Jesucristo. El reino se ha restablecido y en la tierra. Podemos dar testimonio de eso
ante todos nuestros hermanos y en todas nuestras personas, nuestro entorno. Nuestra iglesia se organizó hace casi 200 años sin fama ni gloria, pero en verdad es la iglesia de Jesucristo. Testificamos que Cristo es el unigénito de nuestro Padre Celestial, es el Salvador del mundo y la piedra angular de nuestra iglesia. Sé, sin lugar a duda, que el Padre y el Hijo se le aparecieron a José Smith para dar comienzo a nuestra época de la restauración, de esta creciente obra de los últimos días. Sabemos que Dios aún continúa dando revelaciones e instrucciones a través de nuestros líderes modernos, tal cual lo hace a través del presidente Russell M. Nelson, en el cual nos sugiere qué hacer y qué apoyar. Sabemos por nuestros testimonios personales que las últimas revelaciones que nos han dado a conocer nos confirman que Dios habla a través de sus siervos los profetas. Yo lo sé, esto lo digo por mí, aun cuando las palabras del presidente Hunter expresan claramente que esto es verdad. Agradezco esta oportunidad, quiero enviarle un gran saludo, espero que estemos todos bien en nuestros hogares y podamos restablecer prontamente la normalidad en el mundo. Que el Señor nos acompañe y que les bendiga a ustedes. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.